Saludos fraternos y combativos, estimadas compañeras. Les habla Carlin Camacaro, directora de la Escuela de Formación Proletaria Primero de Mayo e integrante del Movimiento de Mujeres Ana Soto. En esta oportunidad estaremos participando en este importante diplomado que se ha denominado Mujeres, Derechos y sus Luchas. Y en lo que a nosotros nos corresponde, pues desarrollaremos algunos elementos sobre el tema las mujeres y las luchas obreras, campesinas y comunales. Elementos introductorios. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos. Se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Estos elementos nos indican que la lucha de clases ha existido y existirá hasta que no cambie la base material existente, las relaciones sociales de producción. La lucha de clases constante, velada, franca, abierta, intensa, produjo en el pasado esclavista la revolución de los esclavos. Más adelante se dieron otras revoluciones, los siervos contra el feudalismo, y así se mantiene esta lucha ahora en el capitalismo contra la burguesía. Queremos dejar bien claro que la lucha de clase es una ley de carácter social, que no ha sido creada por un ser humano alguno, sino descubierta por pensadores que junto a grupos humanos de trabajadores y trabajadoras estudiaron hechos y fenómenos de cuya interpretación concluyeron que las masas populares se levantan en contra de sus explotadores y opresores cuando sus intereses como seres humanos se ven lesionados, como clases sociales explotadas por la ambición creciente de unos pocos que son las clases sociales explotadoras. Las clases sociales surgieron cuando un grupo pequeño se apropió del producto del trabajo de grandes grupos, que por varios motivos se vieron obligados a trabajar para quienes tenían las tierras, los bosques, los instrumentos de trabajo, etc. Los enfrentamientos entre seres humanos, por tanto, han sido innumerables a lo largo de la historia, de tal manera que se registra la lucha de clases en el esclavismo, en el feudalismo y actualmente en el capitalismo, que al igual que los anteriores, también es un régimen de explotación del hombre por el hombre. El afán incontenible de sentirse seres humanos, de querer ser tratados como tales por sus semejantes, ha sido uno de los elementos fundamentales de la lucha de clase. Los trabajadores y las trabajadoras en las diferentes épocas de la historia han llegado a comprender que no es posible que otro humano como ellos se aproveche de su trabajo y se enriquezca sin trabajar, en tanto que ellos, como los creadores de la riqueza, se empobrezcan cada día más y más, sean sojuzgados, sometidos y oprimidos. Como bien sabemos, en el capitalismo, modo de producción social imperante, se enfrentan de manera permanente dos clases antagónicas, irreconciliables. Estas son la burguesía y el proletariado. Los capitalistas que pugnan por mantener y acrecentar su dominio económico, político, social, militar, ideológico, y los trabajadores y trabajadoras que luchamos por derrocar este orden de cosas. De acuerdo a lo establecido por los mismos camaradas Marienye en el manifiesto del Partido Comunista, nos indican con gran claridad que la burguesía es aquella clase
de los capitalistas modernos, que son los propietarios de los medios de producción social, llámese en fábrica, empresas, industrias, y que emplean trabajo asalariado. Por proletarios y proletarias se comprende a la clase de los trabajadores y trabajadoras asalariados modernos, que privados de medios de producción propios se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. Esta realidad no la podemos obviar y debe estar presente en cada uno de nuestros análisis de los diferentes fenómenos que se presentan en el acontecer de la lucha política y revolucionaria. Todo está asignado, está marcado por la lucha por los intereses de clases. La lucha de clases se desarrolla independientemente de la voluntad de las personas, de los partidos políticos. Se expresa en la confrontación entre los obreros y los patronos, entre las clases trabajadoras y la burguesía, entre los pueblos y el imperialismo. En determinadas condiciones la lucha de clases se vuelve aguda. En otras oportunidades esa confrontación es de menor intensidad, se desenvuelve en combates sociales aislados, dispersos, incluso en determinados momentos parecería que las cosas están en calma, que existe la paz social. En todo caso, la lucha de clases no desaparece, tiene distintas connotaciones, formas y niveles. Entre ellas podemos mencionar que bajo las formas fundamentales de lucha de clases encontramos las luchas económicas, la lucha política, la lucha ideológica, y de ellas tiene una vital importancia la lucha política, pues se traza como objetivo fundamental la lucha por el poder político y por la instauración de la democracia de las mayorías, de la democracia proletaria. Las formas de lucha económica e ideológica evidentemente están subordinadas al objetivo de la lucha política. Con la instauración de lo que es la democracia proletaria, no solamente se emancipa la clase obrera en sí, los trabajadores y las trabajadoras, sino que se alcanza la emancipación de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, debemos señalar y resaltar que la burguesía, los capitalistas cuentan con sus aliados internacionales, quienes apostarán y harán todo lo posible para mantenerse en el poder hegemónico, político, económico y militar. Y por otro lado, el proletariado, los trabajadores y las trabajadoras, los hombres y mujeres revolucionarios y revolucionarias, estamos llamados a practicar el principio fundamental del internacionalismo proletario como un elemento de solidaridad internacional entre los trabajadores de todo el mundo, que a su vez es una guía en medio de las acciones de la clase obrera por alcanzar sus objetivos estratégicos de emancipación mundial. De allí el llamado de Marie Engel de proletario de todos los países unidos. Para luchar por sus intereses, las clases sociales establecen diversas formas de organización y de lucha. Para la lucha reivindicativa, económica, encontramos organizaciones como los sindicatos, las federaciones, las asociaciones, los gremios, los centros de estudiantes, también los consejos comunales. Se dan reivindicaciones económicas y políticas, pero fundamentalmente económicas, de las necesidades más sentidas e inmediatas de los sectores sociales. Estos espacios se convierten de una u otra manera en escuelas donde se dan los primeros pasos de los dirigentes que junto a su lucha práctica, concreta,
cotidiana, que combinada a la cualificación teórica, van forjando cuadros políticos revolucionarios y revolucionarias del movimiento popular. En este escenario encontramos a las mujeres del pueblo, a las mujeres revolucionarias y combativas, presentes en cada una de las diferentes formas de organización, luchando y exigiendo sus intereses particulares o defendiendo sus intereses particulares y a su vez los intereses de la clase en su conjunto. Pero así como las trabajadoras hacemos presencia y activamos en esas formas de organización, la burguesía, las mujeres de la burguesía, también se manifiestan en diferentes formas de organización y también establecen sus premisas fundamentales, sus reivindicaciones ideológicas, económicas y políticas. Continuamos ahora con una lámina que nos muestra las mujeres de la clase burguesa. Aquí citamos algunas de ellas, porque consideramos importante que en este proceso de dejar sentado la vigencia de la lucha de clases, identificar sus protagonistas, es pertinente recordar y pasearnos por alguno de estos. En el caso de las mujeres de la clase burguesa, podemos citar a estas que se encuentran allí: Hillary Clinton, Angela Merkel, Condoleezza Rice, Cristina Lagarde, Theresa May, Keiko Fujimori, Irene Rosenfeld, presidenta de Mondelez Internacional, Indra Nooyi, presidenta ejecutiva de Pepsi. En el caso de Venezuela, pues podremos citar ejemplos como el de María Machado, Cipriana Ramos, Diana de Agostino, Fabiana Rosales, Lilian Tintori, entre otras. En líneas generales, no cabe duda que estas mujeres representan los intereses de su clase, que tienen sus objetivos claros de controlar hegemónicamente el poder político, económico, ideológico, militar, social e imponerse sobre los pueblos del mundo. Estas han sido promotoras o cómplices de las políticas de explotación, de opresión, de guerra y de agresiones contra diferentes pueblos del mundo. De Hillary Clinton, ¿qué podemos decir? Bueno, es una política estadounidense que llegó a ser la primera senadora y la primera candidata a la presidencia de los Estados Unidos, y quien plantea claramente que ellos trabajan con sus amigos. Y los amigos de los Estados Unidos, ¿quiénes son? Quienes según ellos comparten sus mismos valores y quienes están abiertos al tipo de relación que ellos ofrecen. En estos amigos podemos encontrar gobiernos serviles, títeres, como el de Colombia, Brasil y otros, que evidentemente sí cumplen con los requisitos para ser amigos de los Estados Unidos. Esta misma mujer se ha encargado durante mucho tiempo de promover golpes de Estado en nuestro país, y prueba de ello fueron documentos que se publicaron a través de Wikileaks, donde se muestra cómo en la gestión de Hillary Clinton como secretaria de Estado de los Estados Unidos en el año 2009 al 2013 estuvo promoviendo una serie de acciones contra el gobierno del camarada Chávez, ¿no? Angela Merkel, la canciller alemana, que ha planteado diversas situaciones sobre la situación de Venezuela, y que una de ellas es la solución para la crisis de Venezuela pasa por unas elecciones libres.
las cuales según estas no se cumplieron en los procesos electoral donde se ratificó al presidente Nicolás Maduro. Tenemos de igual forma otra representante de las mujeres de la burguesía, a Condoleezza Rice, quien, fíjense bien, fue la primera mujer afroamericana en ejercer como secretaria de Estado, así como la segunda secretaria de Estado de origen afroamericano y la segunda mujer en este cargo. Fue asesora de seguridad nacional del presidente Bush durante su primer mandato, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Y esta jugó un papel muy importante en lo que fue la ejecución de la invasión a Irak en el año 2003. Esta misma mujer acusó en reiteradas ocasiones al presidente Chávez de destruir el país en lo político, en lo económico y de estarlo encauzando a una transición negativa. Evidentemente porque rompía con los intereses y los designios que históricamente había tenido Estados Unidos hacia nuestro país. Tenemos otro ejemplo, Christine Lagarde, quien ocupa el cargo de presidenta del Banco Central Europeo y que anteriormente fue la directora nada más y nada menos que del Fondo Monetario Internacional, un organismo encargado de aplicar políticas y paquetes neoliberales contra los pueblos del mundo. Theresa May, quien ocupa el cargo de primer ministra británica, Keiko Fujimori, quien ha sido recientemente candidata a la presidencia de Perú, una ultraderechista de una organización llamada Fuerza Popular, que ha estado envuelta en toda una trama de corrupción. Así tenemos otras como Irene Rosenfeld e Indira Nooyi. En el caso de Venezuela, bueno, María Corina Machado, vinculada a lo que ha sido el control de áreas estratégicas como el acero, con el grupo y las empresas Sivensa. Cipriana Ramos, quien fue presidenta de Consecomercio, D'Agostino, una adeca de toda la vida, ella y toda su familia, esposa de Ramos Alup, Fabiana Rosales, Mixi Capriles, Lilian Tintori, etcétera. Todas estas empresarias activistas de la derecha venezolana que claramente han sido opositoras al proceso bolivariano por no representar sus intereses y por haber sido de una u otra manera afectados en estos. Ahora bien, en oposición a las mujeres burguesas, encontramos a las mujeres de la clase proletaria, a las trabajadoras, a las campesinas, a las comuneras, a las mujeres jóvenes, a las educadoras, afrodescendientes, indígenas e intelectuales revolucionarias. Todas aquellas heroínas, ejemplos de resistencia y de lucha. Ningún gran movimiento de oprimidos en la historia de la humanidad se ha desarrollado sin la participación de las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras, las más oprimidas de entre todos los oprimidos, nunca se han quedado ni han podido quedarse aparte del gran camino del movimiento liberador. Ese movimiento liberador de los esclavos empujó, como se sabe, hacia adelante a cientos y miles de grandes mártires y heroínas. En las filas de los luchadores por la liberación de Siervo había decenas de miles de mujeres trabajadoras. No es sorprendente que el movimiento revolucionario de la clase obrera, el más potente de todos los movimientos liberadores de las masas oprimidas, haya atraído hacia sí a millones de mujeres trabajadoras.
Por ello, el Día Internacional de las Mujeres es el testimonio de la invencibilidad y el presagio de un gran futuro del movimiento liberador de la clase obrera. Como bien lo expresa nuestra camarada Clara Zetkin, dirigente revolucionaria, por ello la lucha de la emancipación de la mujer proletaria no puede ser una lucha similar a la que desarrolla la mujer burguesa contra el hombre de su clase. Por el contrario, la suya es una lucha que va unida a la del hombre de su clase, contra la clase de los capitalistas. La mujer proletaria no necesita luchar contra hombres de su clase para derrocar las barreras que ha levantado la libre concurrencia. Las necesidades de explotación del capital y el desarrollo del modo de producción moderno la han desplazado completamente en esta lucha. El objetivo final de su lucha no es la libre concurrencia con el hombre, sino la conquista del poder político por parte del proletariado. La mujer proletaria combate codo a codo con el hombre de su clase contra la sociedad capitalista. Con el desarrollo de las formas capitalistas de producción, se incorporó de manera masiva la fuerza de trabajo de las mujeres, lo cual generó importantes acciones de lucha y huelgas de obreras desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se destacan la huelga de las modistas de Nueva York, que exigían el reconocimiento de su sindicato y que duró de noviembre de 1909 a febrero de 1910. Estas trabajadoras fueron reprimidas con gran violencia por la policía. Años anteriores, una huelga de tejedoras de Nueva York causa la muerte de 126 obreros por las pésimas condiciones de seguridad de la fábrica. En Europa y en Estados Unidos los conflictos laborales eran permanentes y las reivindicaciones eran similares. ¿Cuáles? Disminución de la jornada laboral, igual salario para las mujeres, mejoramiento de las condiciones de los lugares de trabajo, creación de servicios. Entre los principales y lo que es importante, la organización de las mujeres trabajadoras era promovida desde las organizaciones socialistas, que en algunas de ellas se constituyeron posteriormente en los partidos comunistas. Un hecho histórico determinante, sin lugar a duda, en la lucha histórica de la clase obrera y del movimiento femenino internacional ha sido la promulgación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora como resolución de las delegadas de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, dirigida por la camarada Clara Zetkin en 1911. Cuya resolución fue adoptada por los partidos de la Internacional Socialista en el mundo entero y que en los años siguientes se organizaba esta celebración con movilizaciones importantes de las trabajadoras, poniendo como aspectos reivindicativos la emancipación de las mujeres de su condición de explotación, de opresión y subordinación. La organización de la revolución social del proletariado no se concibe sin la integración de la mujer trabajadora. Ella soporta la explotación y la opresión capitalista. Se le imponen otras obligaciones y se disminuyen sus derechos. Allí es fundamental la incorporación masiva de las mujeres a la actividad política y social y es una tarea esencial contribuir en la formación política e ideológica de nuestras compañeras. La necesidad de incorporar cada vez más mujeres a la lucha política es un elemento fundamental que debe ser atendido desde todos los sectores de masa. Esta lucha no pretende apartarlas de su espacio ni de su lucha reivindicativa concreta, sino transversalizarla contra la opresión capitalista en cada sector.
Esto significaría un paso bien importante en la organización de la lucha de la mujer por su emancipación. Existen vicios burgueses y pequeños burgueses contra los cuales actuamos que han marcado la separación entre la lucha de las mujeres y la lucha de los hombres, que hacen ver en una organización de mujeres un virtual enemigo. Es por eso que el trabajo en las masas femeninas, los hombres tienen un papel dentro del mismo, una cuestión que asumimos seriamente para evitar desviaciones. Debemos trabajar arduamente en la concientización de la importancia de organizar, de sumar, de incorporar a todas las mujeres, especialmente a las explotadas y oprimidas, a mantener una lucha firme, consecuente, desprendida, disciplinada, de militancia a la organización política para la revolución y el socialismo. Sin lugar a dudas, la mujer trabajadora en la lucha por la justicia se consigue con reivindicaciones propias de la mujer burguesa y de la pequeña burguesía, que se encuentran enmarcados solo en la conquista de derechos legales que le garanticen una mejor posición a su sexo. Estas no terminan en la liberación de la explotación. Sin embargo, la legalización del aborto, la participación parlamentaria, deben llevarnos a desarrollar una política de acuerdos, alianzas, para aglutinar fuerzas, para generar conciencia, para promover la participación, sin negar y sin desmeritar que la lucha principal es la lucha de clase contra la explotación y contra el capitalismo y por la democracia proletaria. Sin lugar a dudas que para poder comprender los niveles de participación, de activación y de lucha de las mujeres obreras, campesinas y de los sectores comunitarios en nuestro país, es pertinente señalar algunos elementos fundamentales de la política, de la coyuntura actual, que son las condiciones en las que se desarrolla esa lucha. Debemos partir por caracterizar nuestro país, como un país capitalista, con una economía dependiente, altamente importadora, que viene padeciendo desde hace unos cuantos años los ataques permanentes y sistemáticos por parte del bloque imperialista de Estados Unidos y la Unión Europea y sus aliados a través del intervencionismo, la injerencia, el bloqueo económico, financiero y comercial, así como el robo de reservas internacionales, sanciones y amenazas de intervención militar, algunas incursiones de paramilitares en nuestro territorio, y todos esos elementos han dejado de una u otra manera consecuencias en la población. Para hacer rápidamente memoria, pues debemos partir del hecho de que durante el año 2015, Obama, para ese momento presidente de los Estados Unidos, emitió una orden ejecutiva en la que se calificaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, con lo cual se declara abiertamente la confrontación contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para julio del 2017, un día después de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno estadounidense aplicó sanciones económicas al presidente como castigo por no haber suspendido la convocatoria a dichas elecciones, tal y como eran las exigencias, designios y deseos del fascista de turno de la Casa Blanca, que era Donald Trump.
Cabe destacar que las sanciones no surgen desde el año 2017, ya para el gobierno del camarada Chávez pues se habían manifestado algunas arremetidas en ese sentido. De aquí en lo adelante, bueno, podemos citar innumerables ejemplos y acciones que todos y todas conocemos contra el pueblo de Venezuela, diversas operaciones financieras que estaban destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos, maquinaria, medicamentos, entre otras, pues han sido saboteados por bancos internacionales, más recientemente todo lo que se ha venido dando con el tema de la compra de las vacunas. Y todo esto sin devolución de los fondos, una situación que continúa y que se acentúa hasta la fecha de hoy, pese a las condiciones de dificultad que nos impone la pandemia del COVID-19. Como consecuencia de lo hasta ahora señalado, se suma una real destrucción y deterioro del aparato productivo de la nación, el sabotaje permanente a los servicios, como es el caso del sistema eléctrico, y la imposibilidad de importar o a menor escala aditivos químicos, insumos, repuestos que son necesarios para la refinación del crudo y para otros procesos productivos, que genera problemas en la distribución de gasolina, de gas y de muchas otras ramas de la producción. Claro está que no podemos dejar de reconocer que también estas debilidades han sido por una falta de una política de mantenimiento de las refinerías y otros aspectos allí de medidas más firmes y consecuentes. Por otro lado, debemos señalar que también ha existido un ataque al salario real, a la moneda, que nos ha llevado a una hiperinflación inducida, dejando como consecuencia la furia descomunal de los precios, agravadas por la especulación, siendo un elemento que agobia a la mujer trabajadora, a los sectores populares, y que ha sido utilizada toda esta situación como una táctica de ablandamiento por parte del imperialismo contra nuestro pueblo, con la intención de permear su capacidad de resistencia, así como de frenar el avance y profundización del proceso que actualmente vive nuestro país. El imperialismo yanqui, aparte de apoderarse o de pretender apoderarse de nuestros recursos, pretende dejar sentada una lección política para los pueblos de América Latina que se atreven a desafiar sus directrices. Y en declaraciones pues han mostrado su propósito de llevar la agresión contra nuestro pueblo a niveles más profundas, cada vez más, y por ello la importancia de la solidaridad internacional, de la firmeza en mantener nuestra lucha consecuente en su profundización, en su fortalecimiento de las organizaciones de bases populares y revolucionarias. A lo anterior se le añade los impactos de la pandemia, que viene generando afecciones importantes en la salud de la población, que no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los tratamientos y menos aún cuando su situación de salud empeora. Estamos alcanzando cifras de 1.300, 1.400 y el pico más alto que hemos tenido de 1.679 casos diarios, lo que nos obliga a reforzar las medidas de salud y a tener presente la importancia de la lucha por un sistema único público de salud que garantice realmente la atención de los más desposeídos. Mientras tengamos, a su vez, vecinos que están ubicados en las estadísticas mundiales, en el segundo lugar, en el caso de Brasil, con la mayor cantidad de personas fallecidas, y a Colombia como el número 10, ambos vecinos de nuestro país, pues evidentemente que seguiremos o seguirán incrementándose los casos de coronavirus.
A esto se le añade un proceso de vacunación que ha iniciado, pero que tiene un retardo, una lentitud. Y vemos cómo cada día comienzan a estar hasta el tope los centros de salud. Vemos la mayoría de la gente buscando recursos para algún familiar, para algún amigo o conocido, y la situación se tiende a volver cada vez más crítica, y ahí el llamado consciente y al cuidado que debemos tener todos y todas. En el caso de la mujer, también se le añaden otras situaciones a considerar en medio de la pandemia, como es la triple jornada a la que se enfrentan las mujeres, quienes incorporadas como fuerza laboral activa sostienen una doble carga de trabajo, no siempre generada esta solo a la mujer que tiene hijos, puesto que la doble carga de trabajo se identifica también por la atención de los quehaceres generales del hogar, al igual que la atención de cualquier otro familiar que requiera de cuidado. En la mayoría de los casos, esas atenciones del hogar o algún familiar recaen mayormente sobre la mujer. Y a esto se le suma el acompañamiento, guía y orientación del cumplimiento de las actividades escolares de los niños, hijos e hijas, que producto del confinamiento nos lleva a tener que atender esta tarea en nuestros hogares. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la lucha contra el femicidio, que se ha visto acrecentada en las condiciones de confinamiento, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, que ha habido una alza en este proceso de ejercicio de violencia contra la mujer. Para combatir el bloqueo y las sanciones, el gobierno bolivariano ha realizado diversas maniobras que le han permitido mantener el control social, político y militar. Sin embargo, la heterogeneidad del mismo lo hace permeable a ideas tanto de izquierda como de derecha, lo que explica los vaivenes en la política. Las tendencias de derecha empujan para imponer su visión con la llamada, entre comillas, burguesía revolucionaria, con la cual buscan y han entregado concesiones a la gran burguesía, quienes se aprovechan para seguir conspirando contra el mismo gobierno, a la vez que atacan de diversas maneras a los sectores populares proletarios que resisten y luchan de manera consecuente. Ante toda esta realidad, la mujer obrera, campesina y de las comunidades le ha correspondido participar activamente en diferentes espacios organizativos, en los movimientos sociales, en los frentes políticos, en las milicias populares, en la defensa de las conquistas, organizándose en los territorios, experimentando el trabajo en la producción agrícola, no solamente en el campo, sino también en las ciudades, y a su vez en la firmeza de mantenerse en la lucha contra el imperialismo, así como en la exigencia de avance hacia la toma de medidas que empujen a una salida realmente revolucionaria. A lo largo del proceso bolivariano, las mujeres hemos logrado conquistar avances importantes en materia de leyes y de reconocimientos sociales. Se han generado condiciones para el fortalecimiento de la participación de la mujer en diferentes espacios, desde altos cargos del gobierno, bien sea vicepresidencia, ministerios, instituciones públicas, como en lo militar, la promoción de las mujeres y su avance en rangos de jefatura importantes, así como una amplia e importante participación en movimientos sociales, en los frentes políticos, en los sindicatos, en las federaciones, en las milicias populares, en los CLAP, en los consejos comunales, comunas y más recientemente en los parlamentos. A pesar de estas y otras conquistas significativas,
La lucha por las mejores condiciones de vida de la mujer venezolana no termina. La realidad nos indica que aunque se contemplen beneficios en las leyes, a medida que se profundiza la crisis del capitalismo, que el imperialismo va perfeccionando sus ataques contra nuestro país, y mientras existan sectores entreguistas capaces de negociar las conquistas, seguirá siendo así mientras no se corte de raíz la explotación, la opresión y la desigualdad de la mujer. Por ello, la salida debe ser la lucha consecuente por la revolución y el socialismo. No cabe duda que en nuestro país tenemos unas condiciones favorables y muy importantes para la profundización de la lucha revolucionaria de las mujeres y del resto de la clase en general. Tenemos importantes niveles de politización entre nuestro pueblo, de participación, de activación, de concientización de los sectores populares. Tenemos a su vez importantes condiciones para la organización, para promover la lucha antiimperialista, dado que existe un nivel de reconocimiento y de identificación del enemigo principal en las condiciones actuales. Ese enemigo principal, que es el imperialismo, específicamente el del bloque de los Estados Unidos y la Unión Europea en los actuales momentos. Existe una disposición del movimiento popular de defender las conquistas y llevar a cabo exigencias hacia el gobierno para profundizar el proceso bolivariano como tal. Y a su vez, pues existe un espíritu de combate, de resistencia y lucha del pueblo, claro, en la necesidad de fortalecer los niveles de organización y de participación que hasta ahora tenemos. En el trabajo en las masas femeninas, la mujer obrera, campesina y comunera deben ser la prioridad. Es parte de los planteamientos y de las tesis que expresamos con relación al momento actual. La mujer obrera, ya como lo hemos dicho a lo largo de la exposición, es quien sufre directamente la contradicción capital-trabajo. Las mujeres campesinas son aliadas históricas y estratégicas de la clase obrera en la lucha contra el capitalismo. Y en nuestro caso, las mujeres de las comunidades, por nuestra particularidad, la mujer venezolana refleja importantes niveles de presencia, de articulación, de vinculación y activación bajo diferentes formas de organización en los territorios. Entonces, las mujeres de las comunidades más pobres, las obreras, las campesinas, son afectadas por el sistema capitalista y por eso nuestro trabajo en las masas femeninas debe enfocarse a atender, a sumar, a concientizar, a elevar los niveles de participación y organización de estas. La mujer obrera, campesina y comunera. Las mujeres trabajadoras hoy en día se encuentran vinculadas a las exigencias y reclamos en el plano reivindicativo por sus derechos laborales, por el salario, por el contrato colectivo, por la salud y la seguridad laboral, por el respeto a la inamovilidad laboral, al permiso de prenatal y postnatal, el derecho a la lactancia materna y por la protección de la maternidad y la paternidad. Forman parte de las exigencias que hoy en día se mantienen y continúan las mujeres trabajadoras. La mujer y la familia campesina en Venezuela continúan en algunos territorios luchando contra los terratenientes por las mejores tierras para la producción agropecuaria, para la adquisición de insumos, de herramientas y maquinarias de forma oportuna para la siembra y la cría.
En el caso del sector comunitario, son una mayoría importante dedicada a conocer su territorio, a atender las necesidades, las fortalezas y debilidades de estos, bajo diferentes formas de organización como el CLAP, los consejos comunales, las mesas técnicas de agua, como instrumentos estos para aglutinar y organizar a las masas. La agudización de la crisis capitalista, la profundización del bloqueo contra nuestro país y el incremento de los casos de COVID en medio de la pandemia pueden generarnos escenarios mucho más complejos que los que hasta ahora hemos tenido. No podemos dejar a un lado la posibilidad de que se agudicen esas situaciones y que podamos llegar a niveles donde la escasez de alimentos y de medicina esté latente. Pueden ocurrir estas situaciones. Ante ello, las mujeres nos encontramos hoy día vinculadas a diferentes experiencias productivas, bien sea en empresas que están bajo control obrero revolucionario. Siempre citamos alguna de ellas, como es el caso de las camaradas que están activas en Tomás Gres, los compañeros y compañeras de Beneagro, y así otras experiencias importantes donde se está directamente involucrada en la producción. En el campo, con el levantamiento de las unidades de producción modelo, donde se permita llevar a cabo la producción de rubros de corto y mediano plazo, para poder satisfacer la demanda de alimentación de la población. Y a su vez, el fortalecimiento de la organización de las comunidades, y debemos avanzar verdaderamente en lo que es la articulación concreta de esos tres sectores, tomando incluso planteamientos y premisas del camarada Chávez cuando hablaba del punto y círculo, de esa vinculación que debe existir entre los obreros, las obreras, hacia la comunidad donde se encuentra la fábrica y a su vez con su aliado estratégico, como lo hemos dicho anteriormente, el campesinado. Algunas consideraciones para la organización, exigencias y lucha en el seno del movimiento de mujeres. Debemos trabajar, reivindicar las compañeras junto con los compañeros la necesidad de profundizar la lucha antiimperialista y trabajar en la construcción de un gran frente popular antiimperialista y antifascista. Las condiciones actuales reclaman mayor activación antiimperialista y de solidaridad con los pueblos, como el caso de Colombia, de Brasil, de Chile, que se vienen manifestando importantes movilizaciones y una nueva oleada de luchas que deben ser apoyadas. Bienvenida sea la propuesta de ese Frente Popular Antiimperialista y Antifascista que pueda hacer contrapeso a las arremetidas del bloque imperialista Estados Unidos y la Unión Europea. A su vez, exigir castigo a quienes han sido los promotores y aliados del imperialismo para concretar el bloqueo económico y comercial contra Venezuela. Es un elemento central y creo que toda la población así lo reclama, así lo exige, o por lo menos la mayoría de esta y los sectores más consecuentes y conscientes.
Atender las principales reivindicaciones y derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en materia laboral, salario digno, firma de las contrataciones colectivas, condiciones de seguridad laboral, mejoras de estas, cumplimiento de los permisos del pre y postnatal, entre otros. Mejorar las condiciones materiales, llámese vivienda, salud y servicio de las mujeres en las comunidades y en el campo. Hacia las trabajadoras campesinas y comuneras, algunas propuestas generales. Trabajar en reimpulsar las diferentes formas de organización en el seno de las trabajadoras y trabajadores. Llámese estos como sindicatos, consejos de delegados, consejos de trabajadores, consejos político-obreros, milicia obrera, consejos de delegados y delegadas de prevención, en la que la mujer trabajadora juega un papel importante para las exigencias y demandas de nuestras compañeras. Promover la toma y recuperación de empresas en manos de los trabajadores y las trabajadoras es un elemento central para la actual coyuntura que demanda elevar los niveles de producción, desarrollar nuestras fuerzas productivas, pero debemos propiciar que verdaderamente la producción de áreas estratégicas estén en manos y en control de trabajadoras y trabajadores conscientes, ganados y restiados en profundizar los procesos que actualmente vivimos. Fortalecer la formación político-ideológica y técnica es una tarea de primer orden. Garantizar la especialización y cualificación de las compañeras en diferentes áreas de la producción, utilizando espacios, bien sean presenciales o virtuales, pero mantener esta tarea, enfocarnos en ella, es una necesidad imperiosa. Retomar con mayor fuerza los simoncitos para que progresivamente con la vacunación y el regreso a clases se dé mayor fuerza y atención a aumentar los centros de cuidado y lactancia en los centros de trabajo y en las comunidades. Luchar por el derecho a la tierra y a la garantía de los insumos necesarios para la producción de alimentos y la cría de animales. Garantizar el apoyo a los pequeños y medianos productores y productoras. Realizar diagnóstico de las capacidades y necesidades de las mujeres en los territorios y llevar a cabo intercambios de experiencia de lucha entre los diferentes sectores. Construir y desarrollar proyectos productivos, formativos, recreativos en conjunto. Debemos profundizar la lucha contra todas las formas y tipos de violencia y discriminación causadas por la opresión y la explotación del sistema capitalista, la violencia familiar, los femicidios, los abusos, las violaciones, la prostitución, las redes de trata para el negocio de la esclavitud sexual y laboral, las muertes por abortos clandestinos, sigue siendo parte de nuestras reivindicaciones y exigencias que la coyuntura actual no puede dejar pasar. Trabajar en la unidad nacional e internacional del movimiento de mujeres trabajadoras es fundamental en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo. Las mujeres trabajadoras ocupan un espacio irreemplazable dentro de la organización de la revolución y en la edificación del socialismo. Es por esto que debemos realizar mayores esfuerzos para que las alternativas de organización de las mismas sean escuchadas por los explotados y oprimidos. Debemos trabajar en fortalecer la unificación del movimiento de mujeres a nivel nacional, buscando los puntos que nos unifican, a pesar de las diferentes concepciones y corrientes que puedan existir, pero sí reivindicando elementos centrales como la lucha de clases, la lucha antiimperialista, la necesidad del socialismo, elementos que nos unifiquen, que nos aglutinen y que podamos con mayor fuerza, empuje, organización, levantar las banderas de la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. De igual manera, aprovechar todos los espacios, enlaces internacionales que se tengan para fortalecer esa referencia internacional en defensa de los intereses y derechos de las mujeres trabajadoras
trabajadoras, de las campesinas, de las compañeras de los sectores comunales, de la juventud, entre otras. En esta lucha contra nuestro enemigo fundamental, como lo es el imperialismo, llamamos a su vez a la incorporación a la campaña de solidaridad con el pueblo de Venezuela que resiste y lucha, que por medio de las plataformas virtuales ha venido desarrollando diversas actividades tocando temas centrales de la situación política, económica y social de nuestro país. Por otra parte, invitarlas a todas las compañeras a participar en los espacios de organización, debate y acción del tercer encuentro de mujeres de América Latina y el Caribe, el cual estaba previsto que se realizara en el año 2020 en Brasil y que, bueno, producto de la pandemia, esta actividad ha sido postergada. Más sin embargo, se han venido adelantando alguna serie de acuerdos que establecen la posibilidad de su ejecución para el próximo año. Este evento internacional se plantea discutir ejes temáticos como la mujer y el trabajo, mujeres y salud integral, el tema de las violencias, la educación, ciencia, tecnología y cultura, mujeres y diversidad, mujeres campesinas, mujeres jóvenes, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres y medio ambiente, experiencias de lucha, organización y participación de las mujeres, movimiento de mujeres y feminismo, mujeres y comunicación, mujeres y su lucha contra la intervención e injerencia imperialista. A su vez, este evento tiene como consigna central por los derechos de las mujeres y su emancipación por una América Latina y el Caribe soberano, no a la intervención imperialista. Es un evento que, como se dice, bueno, es el tercero. Ya los anteriores han tenido una buena participación, unos buenos debates, acuerdos, muy importantes que fortalecen las organizaciones de cada uno de los países participantes y nos deja una ruta a seguir. El primer encuentro fue realizado en República Dominicana en el año 2015, el segundo encuentro fue en Ecuador en el año 2018 y bueno, ya se venían dando los pasos para que fuese realizado en el año 2020, ha sido postergado por el tema de la pandemia. Esperemos pues que este se concrete y en conjunto podamos dar condiciones para debatir sobre esos puntos del encuentro con nuestras compañeras acá en Venezuela y establecer algunos acuerdos, conclusiones y directrices a llevar a esa importante jornada. La causa de la emancipación de la mujer está ligada de manera indisoluble con toda la lucha por la causa obrera, con toda la lucha por el socialismo. Nadezhda Krúpskaya. Avancemos sin vacilaciones y fortalezcamos la conciencia, la organización, la lucha y la participación de la mujer revolucionaria en los escenarios importantes que tenemos y que se avecinan en Venezuela y el mundo.